Bien, bueno, pues los invitamos en todas las sedes. Ok, bueno, queremos invitarlos a continuar con esta segunda parte de la sesión del día de hoy. Antes de iniciar la actividad que corresponde, quisiera leer el comentario que nos hace uno de los compañeros en línea. Él es Miguel Megar. Él dice que quiere compartir con todos nosotros lo que tiene que ver con casos de desertores de pandillas que a él le ha tocado atender dentro de la estación migratoria en Tapachula. Él dice, algunos de estos desertores solicitan la condición de refugiado ante la Comar, ya que obviamente tienen miedo de regresar a su país de origen, por lo que han tenido que permanecer al menos durante 45 días hábiles dentro de la estación migratoria. Su situación se complica y se vuelve extremadamente vulnerable cuando dentro de la estación migratoria se encuentran con pandilleros pertenecientes a la misma pandilla y o a la pandilla contraria que fueron asegurados por el Instituto Nacional de Migración. Por lo tanto, en la estación migratoria, sobre todo en el área de varones y jóvenes, se reproducen situaciones de violencia que ocurrieron en el país de origen dado, que los desertores de pandillas son víctimas de intimidaciones, amenazas de muerte, agresiones físicas, extorsiones por parte de estos pandilleros. Dice, personalmente me parece muy complicado realizar primeros auxilios psicológicos para desertores de pandillas, solicitantes de la condición de refugio, cuando el estrés, el miedo, la angustia son constantes y forman parte de su cotidiano dentro de la estación migratoria. No sé si quieras comentar algo más antes de... Bueno, yo lo que quería comentar también desde hace rato, quizá ya no hubo mucho tiempo, pero sí tuvo que ver con el comentario que hacía al final, era que a veces no podemos intervenir con primeros auxilios psicológicos con todas las poblaciones. Y eso también lo tenemos que entender y asumir como tal, porque si no vamos a terminar muy frustrados. Está este caso que nos está exponiendo Miguel, pero también hace rato mencionaron en alguna de las sedes que es un problema hacer entrevistas en centros de detención, por ejemplo, y eso es cierto, ¿no? Entonces, a veces nuestro actuar es como muy breve y muy concreto, pero yo otra vez como que volviendo a la parte muy pragmática digo, a donde vayamos y en el contexto que nos toque trabajar, por breve o extenso que sea, afinemos los sentidos, ¿no? Afinemos sobre todo oídos y ojos para ver qué es lo que está ocurriendo. También mencionaron al principio de nuestra sesión del día de hoy que una parte que les interesa mucho es como de poder descifrar estos códigos del lenguaje verbal, y Caro ya hacía como referencia a algunas cuestiones, y yo creo que es importante que cuando estamos frente a una persona con la que vamos a entrevistar o tomar algunos datos, abramos como esos canales de comunicación antes de abrir la boca, yo pensaría, ¿no? Abramos oídos, abramos ojos y desde ahí vamos a tener como datos que nos van a permitir a lo mejor no actuar. Yo pensaba, nosotras nos tocó, por ejemplo, en algún momento en centros de detención migratoria, tener una interacción cortita con algún migrante o algún solicitante de asilo que a nuestros ojos parecía que podía tener algún tipo de trastorno paranoico, por ejemplo, pero que dentro del contexto de la estación migratoria nadie se había dado cuenta y estaba conviviendo con toda la población. Entonces, imagínense la tensión que eso genera para el resto de la población y para él sentirse perseguido todo el tiempo, ¿no? Me parece que es un poco como lo que comenta ahora Miguel, y a veces solamente con observar y estar atentos a este lenguaje verbal, a la mirada, ¿no? Si yo estoy viendo una mirada perdida, si yo estoy viendo esto que nos decía Caro, que a lo mejor está el oído como escuchando algo, o a veces hasta parece que están viendo a alguien, porque ahí es donde podemos identificar, por ejemplo, la alucinación. Aprender a interpretar los silencios, yo también pensaba, ¿no? Hay claves también del lenguaje que nos pueden ser muy útiles. El que habla muy rápido o la que habla muy rápido, o al revés, el que habla muy, no lento, sino como muy corto, ¿no? Que todo lo que le voy preguntando nada más me contesta sí, no, y no quiere hablar mucho. Y que no me puedo desgastar horas
intentando sacar una historia, una conversación y no va por ahí. Justo me está diciendo un montón de cosas con esos otros códigos. Entonces, hay que también regresar un poco al sentido común cuando algo nos dice aquí algo no anda bien, ¿no? Y a lo mejor no me va a tocar a mí resolverlo, pero les decía, en la estación migratoria a veces lo que hacíamos era como acercarnos con los responsables y decir, fíjate que en el grupo de hoy, donde dimos información sobre derechos, bla, bla, identificamos que tal mujer pues estaba un poco inquieta o que incluso en el resto del grupo genera cierta inquietud y a nuestro parecer, sin que sea por supuesto un diagnóstico, podría tener que ver con algún trastorno o algo así, ¿no? Entonces, pues en el caso de los desertores es como un tema complicado, yo creo que para ellos y para nosotros también, ¿no? Ahí también hay que irse siempre midiendo como hasta dónde podemos ir interviniendo. Este, y si al final ellos deciden que no somos nosotras las personas que les estamos transmitiendo esa confianza como para abrir sus historias, pues también habrá que respetar eso. Este, algo que vamos a enfatizar, yo creo, en la sesión de hoy y la que sigue, tiene que ver con los tiempos de las personas, aprender a distinguir nuestros tiempos y los tiempos de las personas que generalmente no son los mismos. Nosotros podemos gastar muchos recursos construyendo una estrategia o una ruta de atención. Y a lo mejor al principio nuestro problema era no hay personal para que todos podamos entrevistar o hacer. De pronto hay más personal y podemos ya decir, pues tú, Caro, vas a tomar datos para la base de datos y yo les voy a hacer una entrevista un poquito más detallada para identificar problemáticas y después van a pasar con Estela para hablar de posibles soluciones. Al final resulta que la gente no quiere hablar, ¿no? Y si de verdad la persona nos está diciendo que no quiere hablar, es que no quiere hablar y eso hay que respetarlo, pero tampoco quiere decir como, pues entonces que se vaya, ¿no? Creo que contamos ya con muchos recursos. Yo diría, uno es la información que podemos brindar en general. Otra herramienta muy poderosa que me parece que hay hoy en día es que los albergues, los consulados, incluso las organizaciones que no tienen como un centro de alojamiento, pero que brindan otro tipo de apoyo, están comenzando a fortalecerse como redes. Y entonces ahí toca mucho no solo armar los directorios, sino hacerlos funcionales, ¿no? Entender quién hace qué y poder canalizar e incluso decirle a la persona, pues sabes que a lo mejor ahora no es el momento, pero que tú sepas que en el siguiente albergue que llegues, a lo mejor una víctima de violencia sexual, ¿no? Conmigo no quiere hablar del tema y lo que quiere ya es ir al siguiente punto, pero decirle en el momento que tú desees hablar, en los albergues a los que tú llegues vas a encontrar personas de confianza y te puedes acercar y hacerlo. Yo creo que eso es como un recurso que funciona, ¿no? Y voy a parar aquí porque si no, ya no sigo con la actividad que toca. La actividad que toca tiene que ver justo con esto de hacer rutas de atención, ¿no? No, yo sé que en cada contexto el trabajo es diferente. Algunos se sentarán a tomar datos muy básicos y vámonos porque reciben a muchos migrantes cada día. Otros tienen la posibilidad de hacer entrevistas de mayor profundidad, pero sí creo que es necesario que cada institución tenga claro de qué manera puede implementar sus propias estrategias y poder diferenciar que hay como dos momentos de entrevista. Una entrevista breve, que es como para esto que decía Carlos, los primeros auxilios psicológicos, como conocer a la persona, es como punto uno y clave, ¿no? Es una entrevista breve, es también importante que me conozca como para establecer esa empatía y poder hacer un segundo momento de entrevista que no necesariamente ocurre cuando recibo a la persona. Quizá una de mis primeras preguntas en mi entrevista breve de conocimiento tendría que ser si usted viene sediento, si usted ya comió, si usted ha descansado, ¿no? Justo previendo situaciones como la que nos comentaban los compañeros que vivieron ese caso de la persona que estaba deshidratada, ¿no? Y que a veces son problemas que se replican mucho en algunas instituciones y que nosotros no queremos repetir, pero entonces hay que implementar estrategias. Yo diría, hagamos como esta diferenciación de una entrevista breve de identificación de la persona, de conocimiento, y hagamos un segundo momento que ya cada institución verá si es el mismo día, a lo mejor en otro momento, o es en otro día, de una entrevista de mayor conocimiento donde las personas entonces sí puedan hablar de cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y me parece clave dentro de estas entrevistas poder identificar a qué grupo poblacional pertenece, porque eso nos va a dar una idea de qué tipo de necesidades tienen, eh,
hasta dónde yo puedo actuar para resolver esas necesidades y hasta dónde no puedo actuar. Creo que con Nieves habrán abordado algo de lo que es la acción sin daño en el área psicosocial y lo dijeron como en términos muy concretos al principio en las expectativas. ¿Cómo le hacemos para no meter la pata? Es eso, acción sin daño. O sea, si vas a hacer algo que en lugar de beneficiar le va a perjudicar a la persona, imagínense, llega una mujer que fue violada en el tren y yo sé que va a estar 2 días en el albergue en el que yo trabajo, ¿para qué me voy a explorar con detalle cómo fue la vivencia si solo va a estar aquí muy rápido? Ajá. Entonces, acción sin daños, no abro esa historia, le doy información de que en términos de salud sí es importante que sepa que puede acceder a servicios de salud públicos, que la podemos acompañar, que puede prevenir un embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual, y hasta ahí llega mi intervención, ¿no? Entonces, esta identificación de necesidades es el ejercicio que vamos a hacer a continuación. Y nosotros, queriendo que sea una cosa más participativa, lo que vamos a proponer ahora es que cada sede le vamos a dar como un tipo de migrante en particular y ustedes van a tener que responder estas 4 preguntas que están aquí. La primera sería, ¿en qué condiciones viajan las personas? La segunda, ¿qué necesidades comunes tienen? La tercera, ¿qué problemáticas comunes relatan? Y la cuarta, ¿qué reto representa su atención para nosotros? Y daremos unos 15 minutos. Sí, para hacer la sí, ¿no? Vamos a dar 15 minutos para que lo puedan trabajar. Son 4. Es que estoy pensando en los tiempos. Bueno, ustedes digan. Sí. 15. Bueno, a lo mejor a los 15 minutos podemos hacer como un corte para ver qué es lo que hay y entonces, porque seguramente nos vamos a extender más como en la ronda donde compartamos experiencias. Y entonces también un poco azarosamente elegimos como un tipo de población para cada sede y les voy a decir, a menos de que nunca hayan tenido contacto y no les haga sentido, nos dicen, a mí cámbiame esta porque no sé ni de qué voy a hablar, ¿no? Para Caléxico, ¿me escuchan? Sí, bueno, ajá, a ustedes, como justo tocaron el tema, nos gustaría que pudieran hacer una descripción de enfermos mentales. Para Fresno, estamos pensando mujeres que viajan con hijos, ¿sí? Para FM4, mujeres que han sido víctimas de violencia en el camino, de violencia sexual en el camino. Para Tapachula, personas que huyen de violencia de sus países. Para Douglas, familias que son separadas, ¿no? La mitad está allá y la mitad anda por acá, en México o en Centroamérica. Para Laredo, nos gustaría que trabajen con sobrevivientes de secuestro. Del Río, mujeres embarazadas. Ixtepec, personas con VIH. Tenosique, personas del grupo LGBTI, ahí ustedes eligen si es como un transvesti, lesbiana, gay, lo que ustedes decidan. Para San Cristóbal, menores no acompañados. Y aquí yo creo que vamos a hacer 2 grupos, porque tenía como un tema, pero yo creo que vale más la pena hacer 2, ¿no? Yo creo que bastante personas de la tercera edad. Sí. ¿O indígenas, ya dije? Puede ser indígenas, sí. Entonces, sí, las personas que están en línea. Ah, ok, ¿pero están en grupo? No, pero lo hacen por mí, te organizo. Ok. Wow. Ixtepec, personas con VIH. Nos falta. Entonces nos falta, espérenme, indígenas. Compañeros en línea. Adultos mayores, personas con discapacidad. Perfecto. En línea, personas con discapacidad. Y nos faltaba al de aquí. Podemos hacer 2 grupos entonces, victimarios, aquí, y el otro, es que con discapacidad o personas de la tercera edad, ¿no? Personas. Ok. Entonces me falta
Chicago va a ser con poblaciones indígenas. Para el grupo que está en línea, personas con algún tipo de discapacidad. Y ahora sí, los presenciales somos 5, 8, 10, 11, ¿no? Yo creo que hacemos grupo así, ustedes 5, y luego ustedes 6 serían otro grupo, y aquí trabajaríamos con personas de la tercera edad, y acá vamos a hablar victimarios. A ver cómo nos va. Está interesante. Les aventamos una buena pelota, ¿verdad? Ajá. Como parte de la instrucción, 15 minutos para que ustedes resuelvan estas preguntas y empezamos como a compartir experiencias, ¿sale? A ver, ahí nos escuchan. ¿Sí? Nos faltaba la instrucción para Nogales, va a ser con adolescentes. Y para Saltillo va a ser con personas extracontinentales. 15 minutos. O sea, definitivamente fue lo que yo te platicaba. Me parece muy bueno, pero no estoy muy segura de hacerlo aquí. Lo específico, ¿no? Sí, porque al principio sí dije como que íbamos a hacer un dibujo. A ver si me escuchan un momento todas las sedes y quienes estamos acá. Inicialmente la idea era hacer un dibujo, pero como luego nos ponemos bien artistas y eso se puede extender bastante, ¿qué les parece si nos vamos directamente a contestar las preguntas y entonces si ocupamos los 15 minutos, ¿sale?
A ver si ahí me escucha Tenosique, parece que hubo ahí un problema técnico. Para ustedes, el grupo a describir sería el LGBTI. Ajá, entonces ustedes deciden si es un hombre homosexual, mujer homosexual, transexual, transvesti. Creo que Tenosique también ha tenido muchas experiencias que pueden enriquecer aquí la discusión.
un poco más abierto, nos gustaría que fuera más por participación libre, que nos empiecen a compartir qué fue lo que encontraron en esta discusión y en esta identificación de perfiles. Entonces, como el tiempo está un poco limitado, porque es ya casi una hora lo que nos queda, a lo mejor no alcanzamos a participar todos, pero que vaya siendo un poco fluido y no coercitivo. ¿Por qué no empezamos A ver acá. Bueno, a nosotros nos tocó en la sede presencial población de la tercera edad, es decir, adultos, y pues primero es, según consideramos aquí en México, que la tercera edad es de los 60, ¿no? 65 para adelante. Entonces, creo que poca experiencia tenemos de conocer a gente de la tercera edad, y bueno, por eso se nos dificultó un poco encontrar las características, a ver con qué nos coincidimos. En cuanto a en qué condiciones viajan, pues en general, llámese de una migración regular o irregular, creemos que las condiciones de tiempo y transporte son diferentes a las que le haría una población joven. Llámese que ellos van a ir como a su ritmo, y en cuanto al transporte, pensando que van a ver a su familia que está en California, pues no creo que sus familiares los manden en autobús recorriendo todo México, y por comodidad los mandarían en un vuelo directo. Y aunque pues llámese de una migración irregular, pues también, o sea, tal vez no van a ir subiéndose al tren, o no me imagino una gente de la tercera edad tratando de subir al tren, sino buscando como autobuses o estas combis que tienen caminos de rutas distintas, ¿no? Hablando del sur. Sobre las necesidades comunes que tienen, encontramos que, bueno, una puede ser la migración se deba a una reunificación familiar, o también pensando a veces en la parte de migración regular, pues que busquen alguna condición de salud, que en Estados Unidos tengan mejores condiciones y que por eso busquen migrar para allá. Sobre las problemáticas comunes, pues aquí nos encontramos que por parte de nosotros quizá tenemos muchos estigmas o prejuicios acerca de una persona de la tercera edad, que pueda ser alguien, pues creemos que desconocemos un poco a la población y por eso se puedan incrementar. Al ver a alguien de la tercera edad, pues sean muchos los prejuicios que tenemos hacia ellas o ellos. Y en cuanto a ellos, ¿qué problemáticas puedan presentar? Pues quizá el choque cultural, pues si vivieron mucho tiempo aquí en el país, o en cuestión salud, también puede ser alguna problemática. Y en cuanto al reto que representa su atención para nosotros, pues por lo mismo del poco conocimiento que tenemos de esta población, pensamos que tal vez sus experiencias de vida o su conocimiento ante la vida pueda cerrarlos ante la nueva información que nosotros podamos presentarles. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, también tenemos a los compañeros de Caléxico, entonces los escuchamos. Nosotros nos tocó enfermos mentales, y las condiciones que viajan, por lo regular, las personas viajan solas, tienen un aspecto sucio, desarreglado, viajan sin pertenencias, y muchos de ellos viajan a pie. Ahora, ¿qué necesidades comunes tienen? Pues las básicas: necesitan vestimenta, alimentos, atención médica, porque muchos de ellos presentan cuadros de deshidratación. Aquí en Caléxico prácticamente todo el año hace mucho calor, ronda de los 35 a los 45 grados centígrados, entonces pues los cuadros de deshidratación son comunes, y pues obviamente requieren atención psicológica o psiquiátrica inmediata, y también necesitan que alguien se haga responsable de ellos. Ahora, en este sentido, la problemática común, pues muchos de ellos presentan delirio de persecución. Desde hay gente que relata que las autoridades americanas les insertaron chips en los dientes y que por eso los persiguen, hasta personas que relatan tener conexiones con personas famosas y que también eso les ha generado algún tipo de problema. Presentan paranoia y esquizofrenia, y también hemos atendido casos de personas con demencia senil y con Alzheimer. Y estas personas, por su misma condición y por encontrarse solos, muchos de ellos reinciden en su ingreso a Estados Unidos. Las autoridades norteamericanas las deportan y ellos cruzan la línea caminando, y pues muchas veces corren el riesgo de ser atropellados o que alguien les cause algún daño. Y pues
el principal reto que representa para nosotros es entrevistarlos de manera adecuada. Muchas veces siquiera obtener datos mínimos para identificarse es muy difícil. También otro reto importante es localizar a sus familiares. Tuvimos un caso este año que se logró localizar a sus familiares, estaban en Nayarit, pero los familiares se negaban a hacerse responsables de esta persona. Entonces es muy difícil entonces lograr la canalización adecuada a una institución que les preste pues todo lo que, que sean especializadas, vaya. Y también es un reto el que las autoridades en Estados Unidos los canalicen a centros para que sean valorados y entonces ya una vez que existe una evaluación médica adecuada para poder, en este caso, trasladarlos a México a estas instituciones. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos también a los compañeros de Chicago, los escuchamos. Ok, bueno, en lo que los compañeros de Chicago se preparan, escuchamos a Nogales. Sí, buenas tardes. ¿Nos escuchan bien? Sí. Sí, ok, bueno, respecto a la primera pregunta, ¿en qué condiciones viajan los adolescentes? Nosotros tenemos, vaya, dos tipos de adolescentes que entrevistamos aquí en Nogales. Uno es el migrante que viene del sur del país y otro es el migrante que es de circuito. El migrante, por lo general, que es del sur del país, centro o sur del país, tiene un desconocimiento total hacia dónde se dirigen desde su trayecto, peligros y destino final, perdón. Por otro lado, el adolescente de circuito es un menor o un adolescente que ya conoce la zona geográfica, es un menor que en su mayoría son traficantes de drogas o traficantes de migrantes. ¿Qué necesidad comunes tienen? Creo yo, bueno, creemos, todos los compañeros, que la principal necesidad que tienen los adolescentes es la falta de afecto. La desintegración familiar, eso es un factor muy importante. Y también, pues, otra necesidad es la falta de oportunidades en el lugar donde ellos residen, como trabajo o estudio. La problemática común que nos relatan son los asaltos, el abandono por los guías, el maltrato por las autoridades. Y por último, el reto que representa en su atención para nosotros es la falta de tiempo y espacios para identificar las circunstancias que orillan al adolescente a migrar y si durante su trayecto sus derechos humanos fueron violentados. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Laredo, ¿nos escuchan? Sí, ya sí se escucha. Okay, nosotros estamos viendo sobrevivientes de secuestro, que curiosamente es algo que sí vemos de repente seguido aquí en Laredo. Mucha gente que se enfrenta al secuestro aquí en Nuevo Laredo, cruzan y pues la primera cuestión, ¿en qué condiciones viajan? Generalmente con un temor y un estrés bastante elevado, porque vienen con un miedo de perder la vida, vienen desesperados por conservar su vida, su libertad, vienen traumados y sienten alguna impotencia y que los obliga a cruzar. Las necesidades comunes, pues generalmente como huyeron sin planear su migración, vienen sin dinero, vienen sin nada. Necesitan apoyo económico, necesitan asesoría, incluso apoyo psicológico para reducir sus niveles de estrés, atención médica si recibieron algún tipo de agresiones y lesiones. La problemática común que nos han relatado es pues la forma que salieron de su país, dejando su patrimonio, su empleo, su familia, en una situación de emergencia en la que el objetivo inmediato es su integridad física y cruzan, se avientan al río y cruzan como pueden. También problemática es que por esa misma desesperación y temor se vienen a Estados Unidos y sin denunciar el secuestro. Primero por la emergencia, que no van a detenerse a ir al Ministerio Público a denunciar, pero también por temor a que tal vez la autoridad está ligada con los secuestradores
o simplemente falta de confianza, que dicen, no, no sirve de nada que vaya a poner la denuncia. Eso nos lleva a los retos. Principalmente el reto es que lo que más piden y lo que quieren y para lo que se acercan con nosotros es porque quieren un permiso para quedarse aquí por la situación que vivieron. Y el reto nuestro es que no nos corresponde a nosotros propiamente darles un permiso para que se queden en Estados Unidos. Los podemos asesorar y parte del reto es que para este tipo de situaciones lo que tienen que pedir sería asilo. Y nosotros como parte del gobierno de México, pues tenemos que manejarnos en una línea muy delicada en la que pues queremos asesorarlos, pero sin incurrir en alguna falta o pasarnos, no podemos nosotros, por ejemplo, presentar una solicitud de asilo porque pues somos nosotros mismos, somos parte del gobierno. Entonces, pues, no podemos ir tampoco en contra de lo que somos parte del gobierno. Entonces, sí es muy delicado. Tenemos que darles la asesoría, no podemos darles generalmente lo que realmente quieren y pues la asesoría que les podemos brindar básicamente es lo que ellos pueden hacer, pero más por su cuenta que a través de nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Chicago, ahora sí los escuchamos. Ok, bueno, parece que sigue habiendo problemas con los compañeros de Chicago. Tapachula, ¿nos escuchan? De estrés, con angustia y se encuentran inestables emocionalmente. También viajan en condiciones de precariedad, de inseguridad, muchas veces incluso sin documentos de identidad, ni información sobre su viaje, ni de las instituciones que los pueden apoyar. Las necesidades comunes que tienen pues son de protección, de salud, de alimentación, de información, de vivienda, de acceso al trabajo, de apoyo en redes, de atención psicológica y asesoría legal. Las problemáticas comunes que estas personas relatan, nos comentan que hay violencia en su país de origen, como son víctimas de extorsión, de reclutamiento forzado, de asalto, son testigos de homicidio o son víctimas de homicidio de algún familiar, de violencia familiar, sexual o de género. También son víctimas de la violencia durante su viaje e incluso en el país de destino. Sufren de discriminación en todas las etapas de su migración. Además, tienen falta de protección y o corrupción de las autoridades y falta de acceso al trabajo, a la salud y falta de información sobre sus derechos e incluso abusos de las autoridades en los países de origen, de tránsito y de destino. Y un reto importante para la atención es que, principalmente ganar la confianza de estas personas porque han vivido situaciones críticas que muchas veces no quieren compartir o no quieren recordar estas situaciones y por lo tanto es un poco difícil que vuelvan a tener la confianza en las autoridades y de buscar el apoyo que pueden recibir. Y además para nosotros es muy difícil contar con todas las herramientas necesarias para apoyarles, tales como asistencia humanitaria en cuestiones de vivienda, alimentación, apoyo con medicamentos, además de proveerle los espacios dignos para su estancia durante el proceso de solicitud de asilo, por ejemplo, que son aproximadamente 3 meses, y en el cual no tenemos la certeza de que ellos tengan la respuesta que esperan como el asilo por parte de Comar. De acuerdo, muchísimas gracias. Tenemos a los compañeros de Fresno. El problema es que no puedo pronunciar una de esas palabras. Tenemos una visita especial aquí. Mujeres con niños. Es para la presentación del tema. Es para contextualizar el tema. Muy bien, lo tenían todo previamente preparado y no nos quisieron decir antes. Ya sabíamos que nos iba a tocar ese tema. El tema son mujeres que viajan con hijos. La primera pregunta: ¿en qué condiciones viajan? En condiciones de vulnerabilidad, mayor riesgo, estrés, mayor responsabilidad, limitación y mayor presión económica.
Otra de las cosas es la falta de insumos necesarios en ese momento, como puede ser pañales, pueden ser leche, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué necesidades comunes tienen? Nosotros vimos que las necesidades básicas son las necesidades más comunes en estas mujeres que viajan con hijos, como la comida, el techo, el abrigo. Otra necesidad común sería la protección. Poneme el dedo. Sí. Sin embargo, se ha detectado que son las personas que menos solicitan protección, las mujeres. El tercer pregunta es, ¿qué problemáticas comunes relatan? Relatan problemáticas de extorsión, abuso, asaltos sexuales, miedo, están menos informadas y sus posibilidades de traslado son más reducidas, precisamente por viajar con hijos. La cuarta pregunta es, ¿qué reto representa su atención para nosotros como organización o consulado? Una es encontrar los canales para hacer accesible la información, generar confianza, ayudarles a crear y tener acceso a redes de apoyo, impulsar o crear políticas públicas que ayuden a conseguir ese reto que como organización se quiere. Y en la parte económica, porque ellas necesitan más recursos como mujeres que viajan solas con niños. Sería un reto de impulsar más políticas o crear políticas para ayudar a este tipo de mujeres. Y encontrar más fondos para agencias o ONGs que puedan brindar ese apoyo, porque los recursos son muy pocos. Gracias. Gracias a ustedes, Fresno. Bueno, tenemos también a los compañeros de Douglas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, adelante. Mira, respecto a la primera pregunta, bueno, pues viajan con una alta vulnerabilidad, pues ya que están continuamente en riesgo como secuestro, como trata, ¿no? Viajan con recursos muy limitados y un alto nivel de incertidumbre, ¿no? Precisamente porque van separados, ¿no? Nos tocó familias separadas. Bueno, la segunda pues sería una necesidad común, a lo mejor es un poco obvio, pero es el reunificarse, ¿no? Están en una situación pues de esta necesidad. También tener una estabilidad en general, yo lo vería esto más por los niños, que no saben a dónde van, cuánto tiempo van a tardar, si van a llegar. En general le llamaríamos la necesidad de una estabilidad y pues cubrir sus necesidades básicas, como son techo, comida y vestido. Porque aunque hay veces que traen los suficientes recursos económicos, pues lo guardan, no lo gastan aunque lo tengan y pues carecen de muchas veces de estas necesidades básicas, ¿no? Esta es la segunda. Ok, y la tercera pregunta, las problemáticas, pues es el distanciamiento familiar, ¿no? Muchas veces nos toca que la familia está aquí en Estados Unidos y le pagan a alguien en México para que se traiga a su familia, entonces el distanciamiento, la falta de recursos, tanto económicos como emocionales, ¿no? Que no se sienten queridos, ¿no? Apoyados, y pues también la incertidumbre, un futuro incierto, y pues también que muchas veces pues, se quedan endeudados, ¿no? Ya cuando no lo logran y se quieren regresar, pues no tienen nada más que deudas en su lugar de origen. Y la número 4, pues sería buscar la reunificación, lograr la reunificación, eso sería pues un reto, ¿no? que tenemos nosotros al atenderlos. Otra sería lograr estabilizarlos emocionalmente a fin de que comprendan las opciones a las que tienen acceso. En muchas de las ocasiones hemos notado pues que nos están escuchando, pero están pensando en todo lo que viene, todo lo que pasó, como un trauma que traen. Entonces creo que un reto es lograr esa estabilización para que realmente llegue a ellos y razonen las opciones que les proponemos. Yo creo que esos serían un buen reto, ¿no? que tenemos. De acuerdo, muchísimas gracias. Bien, bueno, también tenemos comentarios de los compañeros en línea.
Algunos de ellos nos comentan que no tienen contacto directo con migrantes. Otros no han atendido este tipo de casos, no obstante, hay coincidencia en que viajan con un mayor grado de vulnerabilidad en condiciones precarias y que requerirán apoyo de un compañero de viaje. En cuanto a las necesidades, además de las básicas, se señala la atención especializada. En las problemáticas se reconoce la discriminación y respecto a los retos se retoma la necesidad de estar preparados para poder apoyarles adecuadamente. Si no me equivoco, ellos trabajaron con los grupos con algún tipo de discapacidad física, de acuerdo. Y bueno, también por otro lado, tenemos una pregunta de los compañeros de Saltillo para los consulados. Dice, ¿ustedes canalizan a los solicitantes de condición de refugio a organizaciones de la sociedad civil estadounidense que trabajan el tema de refugio? Es una pregunta. Y aquí en la sede presencial, bueno, como se dividió también el grupo, tenemos una última intervención. Ya, es que no queríamos dejar pasar. Nos tocó hablar sobre los victimarios, sobre las condiciones. Platicábamos que viajan generalmente por los mismos transportes, las mismas vías y mismas rutas, pero que con condiciones privilegiadas, infiltrados, pasan desapercibidos, incluso visten mejor que otras personas, conocen bien la ruta, tienen mucha información, se muestran seguros y tienen una capacidad de organización increíble. Delegan responsabilidades entre las personas, ¿no? Tienen ya como la actividad designada para cada uno de ellos. Las necesidades, pues más que de atención, fueron más bien que ellos requieren pasar desapercibidos, tienen necesidad de mayor información, de mantenerse infiltrados y de mantener o incrementar el control. Sobre las problemáticas que relatan, pues en general platican lo que oyen de los demás, discursos con una máscara, con una pantalla, historias que incluso son más dramáticas, sobreactuadas para generar esa empatía en quienes les están oyendo. También son estigmatizados por los tatuajes, por el comportamiento, quienes los identifican dentro de los centros de detención, pues ya los tienen también ubicados, y que en los albergues entran para sacar información, conocen bien cómo se maneja información de los familiares de las personas que están ahí. Los retos, pues el principal, detectarles, identificarles, en primer lugar, y segundo, denunciarlos, porque pues se enfrentan al temor no solamente de las personas que son sus víctimas o personas que son también migrantes, sino también de quienes les atienden. Temor a represalias, a que a veces no hay pruebas, y pues que implica también prever la protección y autocuidado de los equipos que están tratando con estas personas. Bien, gracias. Y bueno, ya tenemos una respuesta a la pregunta planteada por los compañeros de Saltillo. Es el Consulado del Río quienes responden. Bueno, realmente nosotros queríamos hablar sobre lo que nos tocó de mujeres embarazadas. Sobre la pregunta de Saltillo, Bueno, ok, entendimos algo diferente, pero adelante. Ok, bueno, nosotros nos tocó el caso de las mujeres embarazadas y tenemos dos casos. El primer caso se habla sobre las rechazadas en el puente y la segunda sobre detenidas por patrulla fronteriza. En la primera pregunta, sobre qué condiciones presentan, las que son rechazadas en el puente, pues consideramos que no son tan vulnerables como las que son detenidas por patrulla fronteriza. En su mayoría son personas locales, o sea, de la ciudad fronteriza que colinda con Estados Unidos, y por ello viajan de una manera ya más preparadas. Son rechazadas en el puente y es cuando a nosotros nos toca intervenir. En el segundo grupo de las mujeres embarazadas que son detenidas por patrulla fronteriza, regularmente están acompañadas por su pareja. Sumándole el hecho de que van embarazadas, van con algún otro menor, van acompañadas de algún otro menor. Ellas, al saber que van a viajar o van a pasar por un camino un poco largo, viajan un poco más ligero.
y sus recursos económicos son más limitados. ¿Qué necesidades presentan? Pues la atención médica y seguir con el tratamiento médico que algún doctor les haya dado. En este caso, pues sabemos que las mujeres embarazadas en muchos casos necesitan ácido fólico y al ser detenidas por patrulla fronteriza, pues patrulla fronteriza detiene o les detiene todo este tipo de medicamentos. Problemas comunes, pues lo que ellas buscan es una mejor calidad para ellas y su hijo, y pues quieren o buscan que el hijo nazca en los Estados Unidos, ya que consideran que van a tener un mejor futuro en los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué retos representan? Pues de entrada consideramos que son altamente vulnerables. Que la autoridad estadounidense brinde la atención médica. Cuando ellas llegan, la autoridad estadounidense tiene que revisarlas y en caso de que sea necesario la atención médica que sea proporcionada. Existen casos en los que la autoridad estadounidense las quiere repatriar, pero pues primero que nada se tienen que asegurar que ellas obviamente pasaron por un cierto grado de estrés y ver que todo eso no haya complicado el embarazo. Al momento de ser repatriadas, no, en nuestro caso no podemos hablar por todos, la autoridad migratoria mexicana que reciba a la mujer embarazada. Muchas veces, bueno, nos ha tocado que al momento de repatriar a migrantes en general, o en este caso a una mujer embarazada, existe el caso de que no está el personal necesario en el puente fronterizo mexicano que reciba a esta mujer, que le pueda dar la atención necesaria. Nosotros, hay un acuerdo que es de repatriación segura y ordenada, en donde obviamente la autoridad estadounidense reconoce que si son las 2 de la mañana, pues no van a repatriar a una mujer embarazada, porque no son las horas y no es seguro y ordenado. Pero en dado caso de que sucediera, sabemos que en el puente fronterizo mexicano, en nuestro caso, no vamos a encontrar al personal que nos pueda ayudar con la repatriación. Sería todo. De acuerdo, muchísimas gracias. Guadalajara. Ok, bueno, los compañeros de Guadalajara, los escuchamos. Gracias. ¿Nos escuchan bien? Sí, muy bien. Gracias. Bueno, nos tocó reflexionar sobre casos de mujeres que han sufrido violencia sexual en el camino. A la primera pregunta, condiciones en las que viajan. Bueno, aquí vimos que, por lo menos en esta zona del país, vemos diversidad en el sentido de que algunas viajan solas, otras vienen con algún familiar, pero lo que sí vemos en común es que tienden a agruparse. Vienen con otras personas migrantes en grupos, rara vez llega alguna sola de ellas. También vemos que si bien la mayoría vienen en tren o con coyotes, algunos de los que sí traen coyote incluso las traen en autobús o llegan a rentar algún vehículo aparte para venir con la mujer, ¿no? Vemos que también algunas de ellas incluso pagan con sexo por tener protección en el camino de una persona en especial o del coyote o alguien. Tuvieron que haber decidido pagar con sexo para pues, no ser víctimas de otras personas. Y también, bueno, muchas de ellas manifiestan que toman anticonceptivos de antemano sabiendo lo que van a vivir, no lo que pueden vivir. La segunda, ¿qué necesidades comunes tienen? Apoyo psicológico, médico, sobre todo la parte ginecológica, apoyo con anticonceptivos, una necesidad muy grande de un espacio de escucha que sea privado y que propicie la confianza, en este caso en el albergue o en el lugar donde sean atendidas, ayuda jurídica en los casos que también ellas expresen el deseo de denunciar lo que han vivido, y también otra necesidad de estar en contacto con sus familiares, de llamar, de saber cómo están, etcétera. Problemáticas, que es la tercera pregunta, además de lo económico, cuestiones de autoestima por la cuestión que vivieron, se ve muy afectada, traen situaciones de duelos fuertes, de rencor, de culpa, mucha culpa de que no debía haber salido, qué hice yo para que sucediera esto, culpa por haber dejado a su familia. Decíamos que a veces en la cuestión de migración el hombre ve como una obligación ir para buscar una mejor condición, pero la mujer lo vive como hago mal si me voy y dejo a mi familia. Entonces trae una culpa por ahí también, además de la situación de la violación misma. Enfermedades también es una problemática fuerte, entre ellas las venéreas por la misma situación. Y en algunas ocasiones también el abandono de algunos de sus familiares por no comprender la situación, la violencia sexual que sufrieron, ¿no?
como el rechazo o la recriminación. ¿Qué retos para nosotros como organización? Tener personas o psicólogos o en general personal preparado en cada uno de los turnos que tenemos para atender, y cuando llega una mujer en esta situación, realmente poderla atender adecuadamente. Tener espacios físicos también adecuados, como ya decíamos, privados para una escucha, donde realmente se pueda dialogar con ellas y lo que necesiten en ese momento conversar, que sea privado el lugar. Lugares de descanso. Vemos o estábamos reflexionando que ellas viajan de por sí en una situación hostil, que es la migración, y también dentro de ese contexto rodeadas de hombres, donde todo tiempo tienen que estar, incluso ellas, cuidándose, protegiéndose o manteniendo cierta postura o distancia con los hombres con los que viajan, ¿no? El reto para nosotros también es como generar confianza en ellas en general. Y por último, el consolidar redes de apoyo que tengamos para el apoyo a mujeres en estas situaciones, tanto en áreas jurídicas, médicas, psiquiátricas, psicológicas, que vayan un poquito más allá de nuestras propias posibilidades. De acuerdo, muchísimas gracias, Guadalajara. Como hacer comentarios. Sí. Bueno, vamos a ir haciendo como algunos comentarios generales de lo que han expuesto, y lo vamos a dejar un poco a medias con una intención. Sabemos que está la inquietud como cuáles son las tareas que tocan para estas 2 sesiones, para el trabajo virtual. Y justamente como nos toca este lapso de corte y que es ya de cierre del diplomado, teníamos como una propuesta de ir trabajando desde la semana pasada, ir evaluando, pero al final nos parecía mucho más práctico, dado que tenemos una semana de trabajo nada más, poder cerrar como con la elaboración de una ruta de atención para el grupo que les ha tocado trabajar. Entonces, por eso es que quizá no vamos a abrir tanto, y lo que queremos proponerles esta es como la tarea que ustedes tendrán que elaborar con sus respectivos equipos, hacer una ruta de atención. Algo muy interesante que mencionaron en las expectativas al principio fue la elaboración de flujogramas, que son medios visuales muy útiles, que también dan mucho orden en nuestro espacio de trabajo. Entonces, si lo pueden incluso plasmar como en un flujograma donde se diga, a ver, paso 1, aquí llega, quién entrevista, qué hace, después a quién canaliza de mi institución, ¿no? En qué temas yo sí puedo entrar, en qué temas no. Por eso la última pregunta de los retos es muy importante. Y nosotros también nos vamos a comprometer a trabajar con ustedes para ofrecer como una serie de tips o de estrategias prácticas que podrían ser aplicables a cada uno de los grupos con los que estamos trabajando ahorita. Sin embargo, como ahorita está muy fresca la información que nos han compartido, queremos hacer como algunas puntualizaciones o comentarios, e incluso abrir los micrófonos también para que el resto de las sedes y de las personas que están aquí en DF se sientan libres también de participar con comentarios. A lo mejor de pronto lo que dijo otra sede les hizo clic por ahí y quieran también como abonar algo a la discusión, ¿no? Bueno, yo fui tomando algunas notas, por ejemplo, en lo del grupo de la tercera edad, a mí sí me ha tocado ver personas de 65 años que viajan en el tren, y que entonces creo que nos representan otro tipo de retos, porque, o sea, me estaba acordando, por ejemplo, el caso de un señor que había vivido en Estados Unidos como 20 años y después fue deportado, y entonces allí iba de vuelta como intentando reunificarse con la familia. Pero claro, que el problema fue que en el tiempo que él viajó no eran las mismas condiciones, ni sus condiciones de salud eran las mismas. Y creo que, por ejemplo, en grupos de la tercera edad, uno de los principales retos que enfrentamos, independientemente de, a lo mejor hasta de los mismos medios de viaje, tiene que ver con las cuestiones de salud. Porque eso es ya como un proceso también natural, ¿no? En el que las personas hay un desgaste, muchas de ellas ya viajan con algún tipo de enfermedad crónica, y no tenemos a veces a quién acudir o no sabemos a quién acudir. Entonces,
pues dejo, por ejemplo, ahí como una primera idea con respecto a los grupos de la tercera edad. Muchas veces ocurre que las personas terminan decidiendo que mejor quieren quedarse en México y nos piden apoyo para trabajar, ¿no? ¡Pum! Otra vez, un nuevo reto. ¿Cómo le hacemos para ayudar a esta persona que se inserte en el campo laboral, a que encuentre un lugar donde vivir, etcétera? En el caso de las enfermedades mentales, hay un reto enorme para el cual yo no tengo una respuesta y me atrevería a decir que seguramente Caro tampoco, que es ¿quién se hace cargo, no? Porque podemos brindar un acompañamiento, o sea, creo que el primer paso es como detectar cuando estamos ante una situación de un posible trastorno mental. 2, yo diría, no infantilicemos a las personas, porque a veces tendemos mucho a decir, es que pobrecito, seguramente no puede, ¿qué va a hacer? Y resulta que a veces nos encontramos con personas que son muy funcionales y no olvidemos que en muchos casos la inteligencia es un área que está intacta, ¿no? Y que entonces por eso es que nos cuentan que desde Nueva York se vinieron caminando y de pronto ya estaban en Coahuila y ahora ya querían ir a Guatemala o yo qué sé, y lo que es curioso es que ellos sí lo logran, nosotros a lo mejor no podríamos hacerlo igual que ellos, pero ellos sí lo logran, ¿no? Entonces, ahí hay que ir valorando mucho como hasta dónde podemos hacer ese acompañamiento quizá de llevar a una institución de salud pública, que lamentablemente es como un círculo que no tiene salida, porque a veces podemos acompañar a la institución de salud pública y van a hacer un poco un tratamiento para estabilizar, pero para que estos tratamientos tengan un efecto a largo plazo siempre se necesita una red de apoyo y esa red de apoyo es la familia, que en la mayoría de los casos no están porque algo que caracteriza a estas poblaciones es el abandono, ¿no? Y además cuando aparecen y a nosotros nos brillan los ojos de ya encontré un familiar y vamos a hablarle y le hablas y te mandan a la goma porque no les interesa saber nada de esa persona, ¿no? Entonces sí es como muy complicado también establecer una ruta de hasta dónde llega tu actuar, porque también es cierto que con nuestras capacidades económicas, institucionales, personales, tampoco vamos a poder estar viviendo como cuidadores de estas personas, ¿no? Entonces, pues ahí también queda un poco abierta la pregunta de hasta dónde. ¿Cuál otro les quería yo comentar un poco? De los consulados, aunque lo mencionó Laredo, yo creo que es algo que comparten todos los consulados. Hace rato hablábamos de las limitantes personales, hasta dónde yo sí puedo trabajar este tema y hasta dónde no, pero me pareció muy interesante que tocaron el tema de limitantes institucionales, ¿no? Porque a veces también, por mucho que tú quieras, dentro de tu contexto de trabajo no lo vas a poder hacer, pero entonces ahí es donde toca mucho como poder mapear ¿dónde están esas instituciones o organizaciones que sí lo pueden hacer para que yo pueda hacer la referencia correspondiente? E incluso, si no las hay, también podérselo comunicar a las personas. Creo que algo que es vital y me vino a la mente cuando Douglas habló del caso de familias separadas, ellos decían, creo que un reto es poderles brindar cierta estabilidad emocional y la estabilidad emocional se logra en cierta medida, en la medida que nosotros brindamos certidumbre, ¿no? O sea, lo que caracteriza a estas migraciones es que la gente está todo el tiempo en incertidumbre. Y a veces poder dar certidumbre es decirle a la gente lo que no podemos hacer. Porque si abrimos un poco como, híjole, eso no sé quién lo hace, déjame ver, voy a averiguar y quién puede, y al rato nos preguntó, oiga, ¿ya vio usted si me pueden ayudar a localizar a mi familiar que no aparece desde hace 5 años? Y estamos viendo. Ya llamamos a una organización y así me lo traigo, la gente termina muy desencantada y me atrevería a decir que eso es como otro tipo de revictimización, ¿no? Que a lo mejor no es tan contundente, pero la gente termina muy desencantada de este tipo de acciones. Entonces, sí creo fundamental poder reconocer limitantes personales y limitantes institucionales. Y, a ver, Saltillo quiere hacer un comentario. Sí. Hola. Hola.
Bueno, respecto al caso que, bueno, a los, pues no sé, migrantes con trastornos mentales. Nosotros tuvimos un caso reciente y no son muy frecuentes, pero sí llegan a pasar. Y en este caso, pues lo debatíamos en junta y sí hay una institución encargada por velar de la seguridad de estas personas. Y en este caso, en México, es el Instituto Nacional de Migración, que es quien debe, aquí sí cabe la palabra rescate o resguardo, no como los rescates que andan haciendo por todos lados. O sea, es asegurar a la integridad de la persona. Y pues bueno, si en este caso necesitara de atención psiquiátrica o de estar hospitalizado para que esté en observación, entonces le corresponde al Instituto Nacional de Migración canalizar al hospital, ¿no? En este caso, en Saltillo, es el CESAME, el Centro Estatal de Salud Mental, y pues, la responsabilidad de brindarle la atención es del CESAME y la de proveer el medicamento es del Instituto Nacional de Migración. Eso es como, porque sí hay una institución y en este caso es migración. Los albergues lo que podemos hacer es canalizar, ¿no? Hacer oficios y dirigidos para, no sé, la Unidad de Derechos Humanos, para el Instituto Nacional de Migración, pero a quien le corresponde, o sea, quien tiene la responsabilidad es migración. Bueno, no sé si ya querían ampliar más o creo que ya quedó respuesta. ¿Quieres que? Sí, bueno, solo como compartir un poco la experiencia que nosotros hemos tenido con personas con trastornos mentales, coincidimos que sí, una parte tiene que ver con migración cuando quizá están detenidos en las estaciones migratorias y es algo que nosotros hemos estado demandando comúnmente de que se tengan incluso áreas especializadas que puedan identificar, que canalicen los casos, pero justo por el trastorno mental de las personas y de incluso de las instituciones de salud mental como el CESAME, como las que tengan que ver con los estados, pues al final los modelos de atención de salud mental son muy precarios. Incluso justo lo que están haciendo es tratar de evitar que las personas estén internadas, ¿no? Y solo lo que hacen los hospitales es poder brindar una intervención para estabilizar, para que la crisis entendiéndola como en una situación en donde está completamente en riesgo él y en riesgo la persona, ¿no? Y que puedan nuevamente los medicamentos solo contener un poco la situación. Pero al final eso nada más es un paliativo, lo que implica es pues mucho acompañamiento, incluso los medicamentos pues se dan en el hospital, pero después, ¿quién? ¿No? Y son medicamentos costosos, que incluso requiere que alguien esté supervisando el control, porque por ejemplo una persona que estamos hablando que está sola, pues a veces consume también alcohol y entonces, o drogas, y entonces con el medicamento pues ya se vuelve una fiesta enorme. Entonces, sí, por supuesto que hay que identificar las limitantes en lo que cuando trabajamos con estas personas, identificar a dónde podemos canalizar, pero pues al menos la experiencia que nosotros hemos tenido es, pues sí, en realidad queda un poco al vacío con el trabajo con estas personas, porque también pues sus mismas características no pueden incluso estar internados, pues no pueden estar mucho tiempo y requieren de mucho acompañamiento. Incluso para internar a una persona se requiere que o es voluntario o es involuntaria y eso también implica una responsiva, ¿no? Inmigración generalmente no se va a hacer cargo, bueno, al menos en la experiencia que nosotros hemos tenido, no se va a hacer cargo, a menos que esté en estación migratoria, ¿no? Y por aquí. Pues nada más como añadir algo, qué bueno que tocó este tema Saltillo, porque es cierto, o sea, como
¿quién es responsable? Tiene dos connotaciones. Una es como la del deber ser. ¿Quién es responsable? Pues sí, tendría que ser el gobierno, el instituto, tendría que ser la Secretaría de Salud, o sea, todo el sistema de salud pública. Pero la otra es como en la práctica. Y nada más comentar que, por ejemplo, a nosotros nos tocó, incluso a la inversa, que migración terminó canalizándonos a una persona que declararon apátrida, que no era apátrida, nunca nos comentó que tenía un trastorno, simplemente nos dijo, es una apátrida, necesita como apoyo de alguna institución para alojamiento, para insertarse laboralmente y demás. Y la primer señal de alerta fue que Migración llegó con sus policías en camionetita, muy bien portados y todo, a llevarnos al migrante a la puerta de la organización. Y no nos dieron mayor información, más bien ya como cuando empezamos a intentar entrevistar fue que nos dimos cuenta. Y de verdad fue una travesía, porque tuvimos que tocar puerta con la embajada norteamericana, porque después como que comenzaron a ver algunas pistas y también nos rechazaban todo el tiempo que esta persona fuera su compatriota, aunque al final resultó que sí lo era, ¿no? Pero no querían brindarle ningún tipo de apoyo. Se gastaron muchos recursos humanos y económicos, incluso porque tampoco hay como financiadoras que te den dinero para que acompañes un caso de estos, ¿no? Entonces, se tuvo que hacer un acompañamiento a través de una institución de asistencia privada. Con eso, digamos que se desatoró un poco poder entender quién era esta persona y de dónde era, porque no entendíamos ni de dónde venía. Y al final, la persona, bueno, fue una historia de verdad muy caótica, porque la persona terminó yéndose de la organización, porque estaba muy desesperada como de no recibir mucho apoyo. Terminó cometiendo un delito, nosotros lo volvimos a encontrar porque ya estaba preso. Entonces, fue una situación tremenda donde al final él logra salir pagando una fianza y pagando él mismo su viaje y diciendo, bueno, está bien, pues sí, soy de Nueva York y me voy, ¿no? Pero no hubo ningún apoyo institucional. Entonces, pues, ahí en el anecdotario. Sí, no, aquí creo que había una participación. No. Después. Y antes de pasarle el micrófono a Caro, cuando hablaron de los victimarios, y decían, una de sus necesidades pues es pasar desapercibidos, ¿no? Y me hizo recordar que alguien preguntó hace rato, ¿cómo le hacemos para identificar a los coyotes? Pues también es como una tarea que a veces no es tan sencilla, ¿no? Porque a mí me ha tocado ver como dos tipos de coyotes y de enganchadores, unos que sí se posicionan totalmente en su papel y aunque ellos te dicen que también son migrantes y que vienen huyendo de la violencia, si tú observas más cuál es el comportamiento corporal y cuál es la relación que establecen con el resto del grupo, te comienzas a dar cuenta del liderazgo y del nivel de control que tienen sobre los otros. Pero también están como enganchadores, donde a veces nos lanzan entonces el anzuelo a través de las personas quienes menos desconfiaríamos. Entonces resulta que la mujer embarazada que nos contó que tenía diabetes y que no tiene nadie que le ayude, en realidad estaba intentando enganchar mujeres para llevarlas a algún prostíbulo, o a lo mejor la persona de la tercera edad. Entonces hay que estar como muy alerta todo el tiempo, ¿no? Ok, a lo mejor el consulado le contesta a Saltillo. Ok, lo que ya se me volteó. Yo leo la respuesta. Bien, el consulado de Caléxico responde a Saltillo y dice, solo queremos puntualizar que en el caso de los ejemplos a los que hicimos referencia, se trata de ciudadanos mexicanos que van a ser deportados a México. El INAMI no realiza este tipo de gestiones en este lado de la frontera. Okay. Bien, bueno, yo a partir también de todos los comentarios, de todas las experiencias en los perfiles que cada equipo trabajó, finalmente todas estas preguntas
porque vi la cara de muchos aquí cuando dijimos que vamos a hacerle flujo de atención. Pues justo estas preguntas son orientadoras para poder hacer un flujo, ¿no? El hecho de poder identificar las necesidades nos permite elaborar una ruta de atención, es decir, cuáles son las necesidades. Creo que me gustó mucho cómo cada equipo iba identificando, ¿no? Necesidades de salud, necesidades emocionales, por ahí alguien mencionó necesidades legales. Creo que eso te va permitiendo agrupar cuáles son estas y entonces poder ir haciendo una ruta crítica, un modelo de atención, incluso protocolos, ¿no? De actuación, que era por ahí también al principio una de las expectativas que se tenía del taller. Y con ello, a partir de identificar esas necesidades e ir estableciendo una ruta, pues se pueden identificar pues estrategias y planear acciones, ¿no? Y acciones, pues desde lo que sí se puede hacer, ¿no? Desde cada espacio y lo que tampoco no se va a hacer, ¿no? Esa identificación de necesidades sin duda va de la mano con hacer un análisis de contexto, ¿no? Que creo que eso también ya lo trabajaron mucho en las primeras sesiones, y un mapeo de actores, ¿no? Es decir, quiénes están aquí, quiénes me pueden apoyar, quiénes no me pueden apoyar, quiénes a lo mejor dentro de una misma institución hay unos que están a favor y otros que a lo mejor están en contra de mi trabajo. Entonces, hasta esos pequeños detalles nos van a servir para poder hacer una ruta de atención. Ahora, efectivamente, la emergencia, ¿no? Quita tiempo a lo importante, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo ir haciendo esos modelos de atención? Sobre todo pienso en los consulados, en los albergues, que pues todo el tiempo están en una dinámica muy intensa, y al mismo tiempo ir trabajando esos protocolos, ¿no? Pero pues es parte de lo que nos toca al final, ¿no? Ir haciendo como esos protocolos, trabajando en... Yo creo que ahí se trata mucho de también, así como hacemos un mapeo de actores al exterior, también identificar los recursos con los que contamos, tanto recursos materiales, económicos, pero también recursos humanos, es decir, quién le entra más a la parte a lo mejor emocional, quién a la parte lúdica, con quién podemos trabajar la parte médica, no sé, poder identificar quién a lo mejor le sale bien hasta los flujos, ¿no? Y a poder aterrizar esas ideas. Hay quien a lo mejor algunos hablamos y ya alguien a lo mejor es más fácil que pueda ir anotando, ir traduciendo todas esas ideas que se nos ocurren. Entonces, identificar quiénes estamos en un equipo de trabajo y con ello poder ir estableciendo esos modelos. Y lo otro es que estos modelos no están grabados en piedra, ¿no? Es decir, a lo mejor tenemos unas bases, tenemos un modelo, una ruta para dónde vamos a ir a intervenir, pero que quizá eso es algo que vamos a ir cambiando, ¿no? Yo les puedo contar un poco que aparte, bueno, pues yo les decía hace un rato que llevo varios años en la organización, en Sin Fronteras, y tenemos un modelo de atención que hemos cambiado, no sé, yo creo que unas 5 veces, ¿no? O más en los 10 años que llevo ahí. Y esto ha cambiado, y luego una parte del equipo nos dicen, ¿pero otra vez? No, pues sí, otra vez, ¿no? Porque yo al menos les puedo contar que cuando yo llegué a la organización, la mayor parte de población que atendíamos era africana. Y entonces el trabajo con ellos es muy distinto que hace 3 años que empezamos a recibir a mucho mayor personas que venían de Honduras, de Salvador. Entonces es algo que tenemos que ir ajustando, que ir cambiando, ¿no? A lo mejor hace 10 años trabajábamos más con personas que son víctimas de estas violencias, ¿no? Y ahorita nos vamos encontrando cada vez más personas que son enganchadores, que son los mismos sicarios incluso, ¿no? Hace poquito estamos viendo ahí algunos casos que justo nos está haciendo replantearnos cómo vamos a trabajar y hasta dónde. Entonces, creo que eso es parte de no olvidarlo, ¿no? Y que también podamos pues reconocer que hacemos lo mejor posible. También hay que apapacharnos también en ese sentido, ¿no? Bien. Por aquí me están. Saltillo pregunta. Saltillo pregunta Caléxico. Ok. Saltillo pregunta a Caléxico. ¿Quiénes tendrían que canalizar en estos casos con las autoridades?
¿Qué les corresponde esta atención? Es a los consulados porque es el representante del gobierno mexicano en el extranjero y por lo tanto a ustedes les corresponde el mejor servicio a los mexicanos que van a ser deportados. No sé si lo expliqué bien, pero a ver, Yo más bien creo que es me suena comentario. como afirmación. Sí, a ver, va de nuevo. Quienes tendrían que canalizar en estos casos son las autoridades que les corresponde esta atención. Es a los consulados porque es el representante del gobierno mexicano en el extranjero y por lo tanto a ustedes les corresponde el mejor servicio a los mexicanos que van a ser deportados. No sé si ya quedó más claro. No sé, sí, sencillo. Quizá mejor abrir el micrófono. ¿Ya se respondieron? Ya lo arreglaron. Bien. A lo mejor a mí lo que me pareció interesante cuando hablaba, creo que, ya no recuerdo si fue Calexico, cuando decía que muchas veces las personas que llegan con ellos, o no recuerdo si fue con ese consulado, quieren un permiso para quedarse o quieren solicitar asilo, pero que justo las limitaciones del contexto en el que están, de la institución en la que están, a lo mejor no pueden dar esa información. Ahí es parte del modelo o de la ruta que habría que seguir. Entonces, quizá ellos no lo pueden dar porque entendemos su posición, pero podrían canalizar a otras organizaciones que trabajen con el tema de asilo y que más bien sean ellas las que den ya la orientación, la información, para ver si esas personas pueden ser o no solicitantes de asilo o del reconocimiento de la condición de refugiado, ¿no? No sé si por ahí hay otras preguntas. ¿Sí? Bueno, ¿quiere hacer algún comentario? ¿Pregunta? ¿No? Bien, bueno, esta sería, digamos, la última actividad que se realizaría el día de hoy, pero antes de concluir la sesión, lo que nos gustaría es, bueno, exhortarlos, ¿no? A varias cosas. Una de ellas es que, bueno, se les agradecerles y la respuesta porque se les ha solicitado a las sedes esto de los videos, cuestiones testimoniales, porque como ustedes saben, pues ya la próxima semana es la clausura, entonces algunos se han aplicado, han enviado la tarea y queremos agradecerles esa parte. A otros, bueno, decirles a todas las sedes que se vayan preparando para esto la próxima semana. Ahorita ya se ha comentado lo de la actividad o el trabajo final que se tendrá que realizar de manera conjunta, ¿no? A partir del trabajo desarrollado el día de hoy. Y otra de las cosas es, bueno, también recordarles e invitarles que el día de mañana también hay videoconferencia por la noche. Entonces, bueno, quienes enviaron su mensaje a tiempo y todo ello, saben que tendrán el acceso y pues los esperamos. Pues gracias, creo que ya no hay algo más. Aquí tenemos un comentario más. Bueno, es que nada más ¿es del equipo la actividad o del grupo que tenemos? Sí, en el equipo en el que estaban. Sí, bueno, aquí en la sede presencial surgió la duda de que sí tiene que ser en equipo el trabajo. Sí, el comentario es que, bueno, justo digamos, como el grupo de atención que fue el que ustedes estuvieron trabajando en equipo, es con el mismo que van a desarrollar, ¿verdad? La actividad. Pero un trabajo por los 5 o cada quien hace suyo sobre el mismo tema. Va a ser un mismo trabajo por equipo. Lo importante es que se tomen los datos, porque por supuesto no todos tienen sueldos y no han hecho esto antes. Y es muy importante, cada uno tiene una facilitadora diferente. Entonces es muy importante que las 5 personas tengan el mismo documento y cada uno lo suba a su nombre en la plataforma para que sean evaluados. Porque si uno lo pone a nombre de los demás y la otra facilitadora no lo sabe, vamos a creer que no lo subieron. Nada más que lo compartan y todo el mundo lo sube a su espacio. ¿Lo tenemos que entregar la próxima semana o eso es el proyecto final que entregamos ahí? A ver, una de las cosas que se comentaba ahorita acá en la sede tiene que ver precisamente con cómo se va a enviar o lo importante que es que todo mundo, aunque se haga en equipo, lo suba con su nombre. A ver, Carla, ¿nos lo explica?
Sí, muchas gracias. Por experiencias pasadas son 3 recomendaciones. Una es que se aseguren que tienen los nombres, correos electrónicos, teléfonos, si es posible, de los que tienen en sus grupos, ya sea en sedes o aquí en la presencial o en línea. Algunos los tienen, algunos no, para que den seguimiento. Lo repito nuevamente. La segunda es que todos los integrantes de cada grupo tengan el documento final para que cada quien lo pueda subir a la plataforma a su nombre, aunque sea un trabajo grupal. Esto es para que las facilitadoras, que somos varias, podamos poner su calificación por persona, aunque fue un trabajo grupal. Si una persona lo sube a nombre de los demás, una facilitadora puede no enterarse. Y finalmente será nada más cuestión de definir la pregunta que se hacía, que al final si es una actividad final de cierre de la semana, y los tiempos para definir muy bien esta última dinámica, que me imagino que será por supuesto antes del miércoles. Y recuerden que tienen actividades complementarias para mejorar sus calificaciones y webinars. Mañana hay uno, la próxima semana hay otra, y la última actividad complementaria la pueden hacer el lunes 16 para también poderles calificar y que todos salgan con un super 10. Solo tengo una duda. Solo si vamos a recibir por correo o se va a subir a la plataforma las especificaciones de qué se necesita en la actividad. Ok. Flujorama. Gracias. Sí, se va a subir a plataforma las indicaciones de la actividad. También queremos comentarles que, bueno, desde la coordinación académica hemos considerado ampliar un poquito el tiempo de entrega, ¿no? Entonces, en ese sentido, que ustedes sepan que la fecha límite para el envío de este trabajo, que se consideraría ya el trabajo final del diplomado, es el día 20 de noviembre. ¿De acuerdo? Y bueno, si no hay ningún otro comentario o duda aquí o en las otras sedes, damos por concluida nuestra sesión. Queremos agradecerles su participación y, bueno, desearles buenas noches a todas las sedes, las sedes remotas, compañeros en línea y a los aquí presentes. Gracias. Gracias.